¿Sabías que mucha gente viaja a un país hispano, y en el primer minuto, se queda en blanco? O sea, quieren pedir agua y no sale nada. Y lo peor, dicen estoy caliente para hablar del calor, y eso en español suena fatal. Total, a mí me pasó algo parecido en el aeropuerto. Quería preguntar por la puerta y solo dije puerta. El señor entendió otra cosa y yo, roja. Así que bueno, hoy venimos con ayuda práctica de verdad. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Carlos, y estás con nosotros, café en mano. Vamos a darte 25 frases para viajar en español, y la verdad, para sobrevivir sin drama. Yo soy María. Y sí, 25 frases claras, fáciles, para el hotel, para el café, para el tren. Nada de gramática complicada, solo lo que usas de verdad cuando estás fuera. Venga, vamos directo. Primera frase, súper básica para empezar con buena vibra, hola, buenos días. Con eso ya entras amable, ¿no? Y si es por la tarde, pues buenas tardes. Sí, y a veces necesitas ayuda en inglés, así que frase 2, ¿hablas inglés? Y si no, no pasa nada. Tú sigues con una de mis favoritas, frase 3, no hablo mucho español. Exacto. Y cuando la otra persona habla muy rápido, que pasa mucho, vas con la frase 4, puedes hablar más despacio. Por favor. De verdad, te salva. Y si aún así no entiendes, pues frase 5, ¿puedes repetir, por favor? Suena educado y claro. Y venga una más para aprender vocabulario, frase 6, ¿cómo se dice en español? Buenísimo. Y ahora, la pregunta que todos necesitamos, frase 7, ¿dónde está el baño? Esta no falla. Importante la pronunciación de baño, con ñ, ¿vale? Sí, y ojo con el calor, como dijo Carlos al inicio. No digas estoy caliente, di tengo calor. No es una de las 25 de hoy, pero es clave para no pasar vergüenza, ¿sabes? Totalmente. Antes del primer roleplay, meto dos más de cortesía. Frase 8, perdón. Es para llamar la atención, como perdón, una pregunta. Y frase 9, muy útil cuando te pierdes, estoy perdido si eres hombre, o estoy perdida si eres mujer. Y conectada con esa, la frase 10, ¿me puedes ayudar? Suave, directa, y casi siempre la gente te ayuda con una sonrisa. Vale, hacemos un roleplay cortito en un hotel y una cafetería, sí. Venga. Yo soy el recepcionista del hotel, tú la viajera. Empiezo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hablas inglés? No hablo mucho español. Un poco. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una reserva. Perfecto. ¿Su pasaporte? Ah, y por cierto, el baño está al fondo, a la derecha. Gracias. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Hay wifi? Sí, hay wifi. La contraseña está en la tarjeta. Bien, aquí su llave. Genial. ¿Hay habitaciones libres para mañana? ¿Incluye desayuno? Sí, hay habitaciones libres, y sí, el desayuno está incluido. Abre a las 7, o sea, a las 7 de la mañana. Vale, gracias. ¿Me puedes ayudar con un taxi más tarde? Claro. Listo, fin del roleplay de hotel. Hemos usado varias frases. Repasamos, tengo una reserva es la frase 16. Hay habitaciones libres, es la 17. Incluye desayuno, es la 18. Y hay wifi, es la 23. Sí, también, ¿hablas inglés? No hablo mucho español. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Dónde está el baño? ¿Me puedes ayudar? Vamos muy bien. Ahora pasamos a la cafetería, rapidito. Yo soy el camarero. Buenas tardes, ¿qué te pongo? Un café, por favor. Y quiero esto, por favor, este pastel pequeño. Muy bien. ¿Algo más? Nada más, gracias. ¿Aceptan tarjeta?
Sí, aceptamos tarjeta. Cuando termine, pídeme la cuenta. Vale. La cuenta, por favor. Perfecto. Aquí está. Fin del roleplay. Aquí metimos varias frases del día. Un café, por favor, es la 15. Quiero esto, por favor, es la 14. ¿Aceptan tarjeta? Es la 13. Y la cuenta, por favor, es la 12. Y no olvides una que cae sola. ¿Cuánto cuesta? Que es la 11. Úsala en mercados, tiendas, todo. Ah, y si no entiendes la respuesta, ya sabes, ¿puedes repetir, por favor? Pequeña historia, porque sé que os gusta. Una chica me contó que preguntó una dirección y confundió derecha con derecho. Quería girar a la derecha, pero caminó todo recto, y la gente se reía un poco, con cariño, pero se reía. No pasa nada, son cosas que pasan cuando viajas. Sí, y hablando de palabras, en Argentina dicen dale para decir vale, ok. No es obligatorio, pero si lo oyes, no te asustes, es como un sí, adelante. También usan pibe para niño, a mí me chocó la primera vez, la verdad. Vale, mitad del episodio, hacemos un mini test. A ver, María, ¿cómo se dice en español can you speak slower, please? Fácil, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Y otra para la gente que nos oye, palabra clave andén, ¿qué es? Es la plataforma del tren, donde esperas el tren. Exacto. Seguimos con transporte, que es clave cuando viajas. Frase 20, un billete a Madrid, por favor. Y muy unida, la 21, ¿de qué andén sale el tren? Y para no perderlo, frase 22, ¿a qué hora sale? Importantísima, así no llegas tarde. Si no te manejas con el tren, también puedes preguntar, frase 24, ¿dónde puedo tomar un taxi? Cuando vas a un museo o una tienda, viene bien la frase 19, ¿a qué hora abre? También puedes decir ¿a qué hora cierra? Con eso organizas tu día sin problemas. Sí. Y si te pierdes entre calles, recuerda unir 3 frases, perdón, ¿me puedes ayudar? Y estoy perdida si eres mujer. Suave, claro y la gente normalmente te guía con calma. Hacemos un segundo roleplay, ahora en la estación de tren. Yo soy el viajero, tú la persona de información. ¿Listo? Dale, digo, vale, vamos. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Un billete a Madrid, por favor. ¿A qué hora sale el próximo? Sale a las 6:15 de la tarde. Andén 5. Gracias. ¿De qué andén sale el tren, perdón? Del andén 5 no se preocupe. Está por allí, a la izquierda. Perfecto. ¿Dónde puedo tomar un taxi si llego tarde? Fuera de la estación, a la derecha, hay una parada de taxis. Listo, fin. Aquí usamos un billete a Madrid. Por favor, ¿a qué hora sale, de qué andén sale el tren, y dónde puedo tomar un taxi? Todo súper práctico. Y si necesitas comprar algo antes del tren, recuerda, cuánto cuesta, y quiero esto por favor. Y ya está, no hay drama, solo frases claras y una sonrisa. Nos quedan un par para situaciones menos bonitas, pero necesarias. Si te sientes mal, frase 25, necesito un médico. Y también puedes decir me duele la cabeza, pero con necesito un médico ya te entienden rápido. Otra mini nota por si la conversación se pone tensa, usa perdón primero, es suave. Y si la persona habla muy rápido, respira y suelta, ¿puedes hablar más despacio, por favor? A mí me funciona siempre. Y para cerrar el bloque de hotel, por si llegas sin reserva, ¿hay habitaciones libres? Si te dicen que sí, preguntas ¿incluye desayuno? Luego, si quieres saber horarios, ¿a qué hora abre el restaurante? Usando la estructura de la 19. Ay, con el pago no te olvides, ¿aceptan tarjeta? En algunos lugares solo aceptan efectivo, y es mejor saberlo antes. Si no aceptan, pues ya decides si compras o no. Quiero traer una cosita sobre el español correcto. En Internet hay gente que dice que no uses frases simples, que suena feo.
Pero, o sea, cuando viajas, lo importante es comunicar. Frases simples, tono amable, y listo. Tal cual. Y otro truco que a mí me encanta, usa humor para recordar. Por ejemplo, para andén, yo me imaginaba a un tren bailando en una pista, y me reía sola. Así no se me olvida, de verdad. Vamos a recapitular rápido las 25, sin correr. 1. Hola, buenos días. 2. ¿Hablas inglés? 3. No hablo mucho español. 4. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? 5. ¿Puedes repetir, por favor? 6. ¿Cómo se dice en español? 7. ¿Dónde está el baño? 8. Perdón. 9. Estoy perdido o estoy perdida. 10. ¿Me puedes ayudar? 11. ¿Cuánto cuesta? 12. La cuenta, por favor. 13. ¿Aceptan tarjeta? 14. Quiero esto, por favor. 15. Un café, por favor. 16. Tengo una reserva. 17. ¿Hay habitaciones libres? 18. ¿Incluye desayuno? 19. ¿A qué hora abre? 20. Un billete a Madrid, por favor. 21. ¿De qué anden sale el tren? 22. ¿A qué hora sale? 23. ¿Hay wifi? 24. ¿Dónde puedo tomar un taxi? Y 25. Necesito un médico. Si recuerdas estas frases y mantienes la calma, viajas tranquilo. Y si cometes un error, no pasa nada. Mira, yo una vez en Sevilla pregunté por el baño y entendí derecho, caminé recto 10 minutos, y era a la derecha. Me reí con la señora y ya está. Eso, ríete un poco y sigue. Repite las frases antes de dormir, en voz alta. Incluso puedes hacer un mini diálogo tú solo, como, perdón, ¿me puedes ayudar? Estoy perdido, ¿dónde está el baño? Es simple, pero te da confianza. Y cuando alguien te ayude, suelta un gracias grande claro. La gente lo aprecia mucho. El tono amable abre puertas de verdad. Pregunta para ti que nos escuchas, para que nos cuentes luego, ¿qué frase te salvó en un viaje? ¿O qué error gracioso hiciste en español? ¿Te pasó lo de estoy caliente en pleno verano? Cuéntanos tu historia. Y ya terminamos. Si esto te sirvió, dale like y suscríbete al canal, así no te pierdes los próximos episodios. La próxima vez podemos practicar con un juego de escuchar y repetir. ¿Te apetece? Gracias por estar aquí, de corazón. Lleva estas 25 frases en tu móvil, o en una notita, y úsalas sin miedo. Nos oímos pronto. Chao.